Muchas gracias, doctor Lozano. Continúa la doctora Carolina Montes, Contralora Delegada para Asuntos Ambientales. Por favor, doctora Montes. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer al doctor Velilla la invitación que le ha realizado a la Contraloría General de la República para participar en este importante evento. No solo al Contralor General, quien se ha excusado por no poder asistir, compromisos previamente adquiridos no le permiten estar acá, pero les envía a todos un saludo y a la invitación que él me realizó en nombre personal. Yo, para responder la pregunta, ¿cómo llegar a realizar un trabajo conjunto para mitigar y controlar el uso y el abuso de los recursos naturales desde la Contraloría General de la República? Limitaré la respuesta. Entenderé el uso como aquel uso y aprovechamiento lícito que permite la normativa ambiental, y el abuso lo interpretaré como el daño que se genera sobre estos recursos naturales cuando pues, un abuso implica un uso desmedido de los mismos. Desde la Contraloría General de la República hemos buscado enfatizar en el control fiscal no solo macro, sino también micro, desde las auditorías que estamos realizando a todas las entidades del SINA, a nuestros sujetos de control, y en el control fiscal macro a todas las políticas públicas. Explicaré en el control fiscal micro cuál ha sido el énfasis y cómo buscamos realizar ese trabajo conjunto para mitigar el daño sobre los recursos naturales. Y es que nosotros desde la Contraloría General hemos buscado hacer énfasis en el control de gestión, en el control de desempeño que realizan las autoridades ambientales, buscando mirar cómo se protegen los recursos naturales desde la gestión misma de estas entidades. A las entidades del SINA, por Ley 99 del 93 y los decretos 3570 desde 2011 y 3573, pues les corresponden unas funciones ambientales claras y precisas que deben desarrollar, y por eso reciben unos recursos económicos. En la actualidad, desde la Contraloría, estamos evaluando esa gestión que desarrollan las entidades del SINA, mirando cómo es el uso de esos recursos naturales, con una dificultad grande, y es que no tenemos una línea base para determinar cuál ha sido el deterioro o cómo se han recibido esos recursos naturales por parte de estas entidades. En la actualidad, como les decía, entonces, ese control se ha buscado enfatizar cómo está haciendo el control y seguimiento ambiental a los permisos, autorizaciones y licencias ambientales que reciben. Lo ideal sería nosotros poderle decir a las autoridades del sector, a las autoridades ambientales, estos son los recursos naturales que usted está recibiendo, y evaluar después del periodo de los directores de las corporaciones autónomas regionales cómo están los bosques, cómo están los ríos, qué pasó con esos recursos naturales que se recibieron. La dificultad, como les digo, es no contar con una línea base. Y en el marco del control fiscal macro, estamos haciendo un análisis exhaustivo a todas las políticas públicas en materia ambiental, evaluando primero cómo ha sido la planeación del Estado para la formulación de las políticas públicas, sobre qué bases se están formulando esas políticas públicas, cómo se está ejecutando esas políticas, la inversión de los recursos en esas políticas públicas, y evaluar puntualmente cuáles son los resultados que se están obteniendo para ver si los recursos invertidos efectivamente cumplieron a esos principios de economía, eficacia y eficiencia que nos obligan el control fiscal, y eventualmente dentro de los proyectos y programas ambientales que se desarrollan, también evaluar si se ha tenido una valoración de costos ambientales. Se tiende a confundir que esa valoración de costos ambientales le corresponde realizarla puntualmente a la Contraloría General de la República, y lo que establece la norma es que esa valoración de costos ambientales la deben incluir las entidades del sector, y nosotros cuando realizamos el ejercicio auditor evaluamos puntualmente. Dentro de los principales retos que nosotros tenemos dentro de la Contraloría sería determinar eventualmente esa línea base y poder realizar un análisis efectivo de esa valoración de costos ambientales que están desarrollando las entidades. Nosotros, dentro del tema del daño ambiental, cuando nos referimos al abuso, hemos partido de una premisa, y es que dentro del control fiscal micro que realizamos a las entidades del Sistema Nacional Ambiental, encontramos que se puede generar un daño, un menoscabo al patrimonio natural de la nación, y por lo tanto generarse un daño fiscal que sea cuantificable, y que se inicie por lo tanto un proceso de responsabilidad fiscal. Pero para esto tenemos la dificultad de lo que hablaba el doctor Lozano, y es cuantificar
en alguna medida cuáles son los bienes ambientales que nosotros tenemos. No tenemos una contabilidad ambiental para poder determinar cuánto valen esos daños ambientales que se están generando, y por eso debemos contar con cierta tristeza que dentro de la Contraloría General de la República, en la historia que tiene la delegada de Medio Ambiente, no hemos podido determinar un hallazgo que derive en un proceso de responsabilidad fiscal por un daño ambiental que se haya generado. Quiero cerrar este tema recalcando, ya lo he dicho en otros escenarios, es que nosotros como sector ambiental no solo estamos en desventaja, sino que estamos en un rezago. Estamos en desventaja por el deficiente conocimiento que tenemos del sector ambiental. Nosotros tenemos tan poco conocimiento que siempre para poder hacer alguna evaluación ambiental lo delegamos en las entidades de los otros sectores. Ellos conocen perfectamente cuánto van a ganar, cuánto van a perder y cuáles son sus posibilidades de inversión. Nosotros desde el sector ambiental no estamos conociendo. ¿Por qué? Porque ese rezago es un rezago en la información que tenemos, en los recursos naturales que tenemos. Cuando nosotros fortalezcamos todos los inventarios de los recursos naturales que tenemos y podamos determinar cuánto vale un recurso natural, un bosque, o cuánto vale un árbol, o cuánto vale un espécimen de flora o de fauna, el que está en vía de extinción, el último que quedaba. En fin, cuando podamos determinar el costo real, podemos determinar cuánto valen nuestros recursos naturales y tener como sector una fortaleza mayor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Montes. Seguimos entonces con el doctor Ricardo Mejía, asesor de la Contraloría. Hago una corrección, Ricardo Medina. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor Velilla. Realmente aquí debería estar sentado el Contralor General de Medellín, quien fue la persona directamente invitada por compromisos anteriormente adquiridos, al igual que el Contralor General, pues presenta excusas de no estar presente. Yo voy a recoger como los principales argumentos que han dicho los anteriores panelistas, recalcando algo que sí nos llama la atención y lo hemos conversado directamente con el doctor Velilla y con algunas instituciones, precisamente con la Contraloría General de la República en el SINACOB y con algunos delegados del Ministerio del Medio Ambiente. Este panel es daño, mitigación y control del medio ambiente. Coincido que los esfuerzos conjuntos de las autoridades públicas concretamente han sido muy aisladas, no han sido efectivas, no han sido para cumplir estos principios que nos esbozaba el moderador, economía, eficiencia y eficacia, que son los principios que cobijan o que gobiernan el control fiscal. Aclaro y hago una precisión en el sentido de que no soy la persona idónea en el tema ambiental, porque no soy el contralor auxiliar dentro de la Contraloría General de Medellín en el tema ambiental, pero sí destaco que la Contraloría General de Medellín ha hecho esfuerzos acá en Medellín. Concretamente en el año 2012 se hizo una reestructura administrativa, se creó la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad, de ambiental, la Contraloría Auxiliar Ambiental, para examinar todos estos temas. Desafortunadamente llegamos a una de las conclusiones que dijo la doctora Montes: no hay ni un proceso de responsabilidad fiscal en Colombia que haya derivado en que un sujeto de control y un gestor fiscal sean declarados responsables fiscalmente, perdónenme en la redundancia. Eso ha llevado a que la Contraloría General de Medellín, a pesar de que ya tiene su metodología, y aprovecho y destaco que este panel tiene esto que decíamos como una problemática, recoger los esfuerzos. Yo creo que con este panel y aquí con la doctora Carolina se podría hacer un trabajo interesante en examinar nuestra metodología que ya existe. El doctor Velilla también ya tuvo oportunidad de tenerla, de evaluarla. Como toda metodología puede, y más desde el punto de vista técnico-ambiental, puede tener muchas mejoras. Por eso nuestro esfuerzo desde la Oficina Asesora Jurídica, la cual yo dirijo, es
validar desde el punto técnico ambiental esta metodología que ya tenemos en Medellín y posteriormente a través del SINACOP, de una vez le cuento que ya hicimos las gestiones, estamos ya adelantando todos pues, los trámites necesarios que requieren en Bogotá para adelantar este proceso, pero queremos nosotros desde Antioquia y desde la Contraloría General de Medellín liderar este proceso, es que esta metodología nuestra, luego de corregidas las falencias técnicas que pueda tener y que se extienda a todas las implicaciones que tiene el medio ambiente, porque el medio ambiente es todo, no es solamente el agua, es el aire, es el suelo, tiene muchos componentes que hacen una metodología un poco complicada. Posteriormente, llevarla al SINACOP y a través de este organismo extender esta metodología nuestra a todas las entidades territoriales como un apéndice de la guía de auditoría territorial. Esa es como la idea de la Contraloría General de Medellín y en este propósito agradezco al doctor Velilla todos sus aportes y sugerencias y recomendaciones y precisamente eso es lo que pretende este panel o este congreso, es en este punto llevar efectivamente, gracias a esta metodología y a la determinación de los daños ambientales y a través del control, buscar tener un control fiscal efectivo en la manera de prevenir que estos gestores fiscales que realicen un daño tengan una sanción desde el punto de vista patrimonial. Ese es como básicamente a grandes rasgos el trabajo que ahora adelanta la Contraloría General de Medellín y esperamos, doctora Carolina, de una vez pues la invitación a que cualquier cosa que nos pueda colaborar en este asunto pues lo podamos hacer. Muchas gracias, doctor Medina. Hay una coincidencia en las tres exposiciones desde el punto de vista de lo que es efectivamente la información. Por ejemplo, el doctor Medina dice que, y la doctora Montes y el doctor Lozano hablan de un elemento esencial, que es la información. Les voy a dar un ejemplo. El DANE está llevando a cabo en este momento, ya tiene unas matrices completas de contabilidad ambiental en especie y tiene unas metodologías de valoración, ya las tiene establecidas. El problema es el siguiente, que la Comisión Estadística Mundial de Naciones Unidas no hay acuerdo, porque hay muchas metodologías de valoración. Entonces están precios sombra, está precio de escasez, está el precio o costo de reposición, etcétera. Pero el desafío sí es llegar prontamente a eso, porque se está haciendo uso y abuso del medio ambiente y no se puede llevar a cabo, en el buen sentido de la palabra o con muchas dificultades, lo que puede ser efectivamente la mitigación habida cuenta del control fiscal, desde el punto de vista, por ejemplo, del sector privado. Entonces, en ese caso, lo que estamos viendo es que hay una pérdida neta para la sociedad, para los ciudadanos. ¿Se usa o se abusa? Por un lado, de los recursos naturales, de la flora, de la fauna, del suelo, del subsuelo, del agua, de la biodiversidad, etc. Pero no tenemos los elementos, y el doctor Lozano empezó diciendo, la gran dificultad que hay es de información. Yo agregaría, como una conclusión del panel, y también un esfuerzo muy grande de coordinación interinstitucional para intercambio de información. Porque el desafío es efectivamente que cada institución, acuérdense de Douglas North, decía, un momentico, el problema en economía no es tierra, capital y trabajo, está de por medio un elemento esencial que es las instituciones. Las instituciones pueden inhibir o incentivar la calidad del desarrollo, la calidad del bienestar, etc. Es decir, el elemento esencial, Premio Nobel de 1993, Douglas North, ustedes se acordarán de él, el desafío esencial efectivamente es la calidad de las instituciones. Y en medio de eso está, por supuesto, la información, la coordinación institucional y la voluntad política, como decía el magistrado Velilla al comienzo y otros colegas. A mí me ha sorprendido muy gratamente la presentación del presidente de Findeter. Es un ejemplo para Colombia desde el punto de vista de buen gobierno. Lo está haciendo con una entidad pequeña, no es pues digamos una entidad enormemente grande, pero ha hecho un esfuerzo muy grande de coordinación y de visión desde ese punto de vista.
tenemos un vacío muy grande. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo para ponerlo entre la discusión, todavía tenemos 15 minuticos para, que es el siguiente. La ley 388 de 1997 dijo hay que hacer los POT, tienen 2 años, pero la nación se desentendió de eso. Cada municipio hizo su POT, su plan de ordenamiento territorial. La nación dijo, yo no me meto en eso, cada alcalde lo hace, tiene una duración de 10 años, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de plan de ordenamiento territorial, o sea, el manejo de la zona urbana, suburbana, de las cuencas, etcétera, y hubo un desentendimiento muy grande de la nación en su conjunto para llevar de la mano un asunto coherente del desarrollo territorial. Dejo esos puntos como un corolario y una pequeña conclusión. Cada uno tiene 5 minutos. Por favor, doctora Mon. Me gustaría aquí hacer 2 comentarios respecto del tema de ordenamiento territorial y sobre y agregar algo a lo que estábamos hablando de la falta de coordinación interinstitucional. Y es que efectivamente lo que he podido ver con sorpresa dentro de los ejercicios auditores que estamos realizando, ya tengo 2 periodos de ejercicios auditores que hemos culminado, es la debilidad de las autoridades ambientales. Voy a contar un caso de la vida real, y es que en muchas regiones del territorio nacional no existe una actualización en las bases de datos de los usuarios que tengan, o sea, del agua, de las concesiones de agua, y por lo tanto el tema de facturación no se puede llevar a cabo, no se puede cobrar por el recurso hídrico porque las autoridades ambientales aún no han hecho este balance. O sea, existe, y este es un ejemplo, existe una debilidad en las autoridades ambientales. Es por esto que mi misión ha sido hacer énfasis en el control de gestión. ¿Qué están haciendo las autoridades ambientales? ¿Están cumpliendo las funciones a las que le obliga el artículo 31 de la ley 99 del 93? ¿Está otorgando permiso? ¿Está haciendo el seguimiento al permiso? Si el permiso está, no sé, el usuario no cumple con los parámetros o con los límites del permiso, ¿se le inició el sancionatorio? ¿Se le puso una multa? ¿Se cobró la multa? O sea, hacerle un seguimiento exhaustivo para de esta forma llevar a las autoridades ambientales a que se realice una mejor gestión, lo cual en un futuro se va a ver derivado en un mejor medio ambiente para todos los colombianos. Y otro tema que hablaba muy importante de los planes de ordenamiento territorial, y es que en Colombia no tenemos ordenamiento territorial, tenemos un ordenamiento político que los municipios van ajustando a su antojo, sin criterios ambientales ni territoriales precisos. Ese era mi comentario. Doctor Lozano. Gracias, doctor Bustamante. Sí, precisamente me hizo acordar, doctor Bustamante, de lo siguiente. Yo creo que estamos viviendo la metamorfosis de los instrumentos primero de comando y control y de ordenamiento. ¿En qué sentido? Y es precisamente, por ejemplo, las licencias ambientales se están convirtiendo precisamente en un instrumento de ordenamiento, porque por más que usted tenga un plan de ordenamiento o tenga un PONCA en una cuenca o en un territorio, se le impone una hidroeléctrica en esa cuenca o un proyecto de gran minería en ese territorio. Entonces, ¿de qué sirve el plan de ordenamiento? ¿De qué sirve el PONCA? ¿De qué sirven todos los esfuerzos que se hacen? Cuando estamos olvidando que los instrumentos de control, de evaluación y seguimiento ambiental, como son las licencias ambientales, están ordenando el territorio y no son identificadas como instrumentos de planificación, que deberían ser identificadas como el principal instrumento de planificación, porque inclusive se le dice a los alcaldes cuando se otorga la licencia, ajuste el plan, ¿no? Otorgamos la licencia, pero ajuste usted el plan. Entonces le toca al alcalde entonces ajustar el nuevo uso que va a tener el territorio cuando es otorgada una licencia ambiental desde el ANLA, por ejemplo, cuando hablamos de cuando la competencia es del ANLA versus las corporaciones autónomas regionales, cuando las corporaciones no tienen esa responsabilidad porque le pertenece al Ministerio de Ambiente. Y viceversa, cuando los instrumentos de planificación, de ordenamiento territorial se convierten precisamente en unos instrumentos de evaluación y seguimiento y control ambiental, como si fuera una licencia ambiental. Lo digo, por ejemplo, con el tema de zonificación de páramos y de humedales.
Entonces, ahora resulta que la delimitación de los páramos se están convirtiendo en el área donde sí se niega o donde no se niega una licencia ambiental. O sea, tracemos una línea para decir si está dentro o está por fuera el proyecto para otorgar o negar una licencia ambiental. Eso está sucediendo. Y yo creo que escenarios como este foro tan importante, vale la pena que se analice, que miremos esta transformación que estamos teniendo en Colombia frente a la gestión ambiental. Gracias.